Hola, hola a todas. Vamos a continuar con las Mishnayot de Pirkei Avot. Nosotros nos encontramos, Baruch Hashem, en el capítulo 5. En la Mishnah, en algunas versiones probablemente se encuentre en la Mishnah Zain y en otras versiones probablemente esté en la Mishnah Hei, en la Mishnah 5 o en la Mishnah 7 según la versión del Pirkei Avot. Nosotros empezamos el Perek Hei, el quinto Perek del Pirkei Avot, son Mishnayot que hablan en un principio sobre números. Entonces nosotros nos encontramos en el número, que se habla en el número 10. Y estamos comentando cuáles son los 10 milagros que pasaban a nuestros antepasados en el Bet HaMikdash. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los Nisim que pasaban en el Bet HaMikdash. Milagro número 1, que aunque olía un olor a carne muy rica que se le antojaba a las mujeres que estaban embarazadas y que en algún momento dado Jajamim determinan de que frente a un olor y un aroma tan agradable del Bet HaMikdash, de la comida del Bet HaMikdash, podía ser una mujer que aborte porque quisiera comer de esa carne y por cuanto que es una carne especial de Kodesh, una mujer no podía comer y podríamos considerar de que eso podía provocarle a la mujer un aborto. Baruch Hashem, ninguna mujer abortó por causa de haber olido este aroma tan rico de la carne de los korbanot. Veló Istriach Besara Kodesh Meola, y nunca la carne que se tenía preparada o lo que se necesitaba para cosas del Bet HaMikdash, teniendo en cuenta que no había refri ni conge ni esas cosas, nunca se pudrió. 3. Loniras Bu Bebet HaMitbahai, nunca una mosca se apareció en el lugar donde estaban por ahí las carnes. Veló era Keri la Kohen Gadol Beyom HaKippurim, y nunca hubo una situación de impureza, es una impureza especial del Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. Veló Hibu Geshamim Esh Shelatzea Maraja, y nunca las lluvias pudieron apagar el fuego que estaba prendido en las leñas de los korbanot que se hacían en el Mizbeach, que estaba sin techo. Velón Atzha Ruach Etamude Ashan, y el viento nunca movió la columna de humo que siempre permanecía en el Mizbeach ese que estaba afuera. A esa creo que ya no, en esa ya nos quedamos. Yo nada más quería comentar con ustedes el aprendizaje del milagro Veloji Buk Shamim Esh Shelatzea Maraja. El Geshem, la lluvia, no apagaba el fuego que estaba en un lugar que estaba descubierto. Entonces encontré un perush muy bonito. Geshem, lluvia, también viene de la palabra Gashmiut, de la parte de la palabra que es material, de la materia. El Gashmiut se llama lo que es una parte material. Entonces, la implicancia para nosotros mismos podría ser que lo que nosotros decimos, Shelo Kibu Geshamim es Shelatzea Maraja. Nosotros tenemos en el servicio divino situaciones en la cual servimos a Hashem vía la parte física, es decir, con el Gashmiut, y tenemos que tratar de cuidar siempre que la parte Gashmi no apague a los Atzea Maraja, al Esh, al fuego, a ese entusiasmo que nosotros tenemos en la parte espiritual. La enseñanza que la lluvia no apagaba el fuego vendría a ser para nosotros una enseñanza de que no debemos de permitir que las cosas físicas apaguen nuestra emoción o nuestras ganas de cumplir mitzvot y maasim tovim. Velón atzha arúa getamude ashan, y el viento no movía el amude ashan, la columna. Podríamos decir para nosotros que la enseñanza es de no permitir que ningún viento externo mueva nuestras enseñanzas, nuestras convicciones, nuestras formas de pensar, ningún ruaj, ningún viento, ningunos pensamientos que dominen al mundo físico tengan una injerencia sobre nuestra propia vida y nuestra propia forma de pensar. Ahora sí, Velón Nimtza Pesul, y nunca encontraron algo que haga que esté inhabilitado, un psul, una cosa que inhabilite, en 3 cosas que tienen que ver con el cereal.
en el Korban Omer, ahora vamos a explicar cada uno, en el Shtea Lechem y en el Lechem Apanim. Estas tres cosas que está nombrando el Naví acá son cosas que se hacían con cereal. El Korban Omer se hacía con cebada, que era el primer día de Hol HaMoed de Pesaj, es decir, nosotros hacemos 12 darim, pero en Israel no se hace 12 darim, es un seder. Entonces, en la segunda noche de nosotros, que en Israel ya terminó Yom Tov y empieza Hol HaMoed, ese día se tenía que empezar a traer un Korban que se llama el Korban Omer, que por eso nosotros también contamos Sefirat Omer, que en base a este Korban se permitía comer todas las cereales, aunque el Korban este se hacía de Omer, porque Jajamim dicen que nosotros en el periodo de Sefirat Omer nos transformamos de esclavos a personas que tenemos la capacidad de poder cumplir Torah y Mitzvot, y la cebada en la Torah se considera que es un alimento no tan fino para los humanos, sino es más un alimento que se le daba de comer a los animales. Aparentemente en la antigüedad la cebada era mucho más barata que el trigo, hoy en día yo no sé cómo es, pero antes la cebada era más barata que el trigo. Entonces la cebada generalmente se le daba de comer a los animales y el trigo era comida de personas. Entonces el Korban Omer era un Korban que se hacía de cebada, y a partir de que se traía el Korban, que se hacía todo un que se hacía todo un acontecimiento en el cual se agarraban ¿no? El aparato este que se usa para cortar las espigas, y los jajamín preguntaban, este es una hoz, esta es una hoz, esta es una hoz, este es cebada, esto es cebada. Se hacía toda una serie de cosas que la Gemara indica cómo era que se conducían las cosas. A partir de eso ya se podía empezar a comer de la nueva tebuá, del nuevo, ¿cómo se dice? De la nueva cereal que empezaba, que es que hoy quedó de costumbre de que es lo que nosotros conocemos como hadash. A partir de ahí ya no es hadash, ya se puede consumir. Entonces, ¿qué pasaba si en esta tebuá del Omer había una cosa que se hacía pasul, se impurificaba o se prohibía? Entonces dice él, Bartenura, si se llegaba a encontrar algo que imposibilitaba poder cumplir la mitzvah del Omer antes de cumplir esa mitzvah, lo haya efshan le akriba jerim tachtam. ¿Qué se hacía? Si la mitzvah esta de hacer el Omer es en ese día, y se Barminan aparecía alguna situación que inhabilitaba poder cumplir la mitzvah del Omer ese día, ya no se podía hacer en otro día, era todo un problema alágico. Omer nixaba laila. En el Omer se hacía en la noche, donde nosotros hacemos el segundo ceder, ellos ya era Hol HaMoed. Velo hay un Marvin Lixor, entonces ya no podían cortar más. ¿Qué tenían que hacer? Y lo mismo, Bishtea Lechem. El Shtea Lechem es el Korban que se hacía en Shavuot, que es un Korban que sí se hace de trigo. ¿Qué pasaba? Este pan se horneaba desde antes de Shavuot. Y su horneado no se podía hacer en Yom Tov. Entonces, si quedaba algo mal, ya se inhabilitaba y ya no se podía hacer. Y lo mismo, la tercera cosa, que es el Lechem Apanim, sabemos que en el Bet HaMikdash y también en el Mishkan, había uno de los lugares que estaban en el Bet HaMikdash y en el Mishkan, es el Shulchan. El Shulchan era esa mesa que tenía las repisas esas donde se ponía el pan. Y Hashem hacía el milagro que el pan permanecía caliente era un aproximado de 9 días, desde que lo ponían hasta que lo sacaban, era más de una semana. Y Hashem hacía un milagro que todo el tiempo ese pan permanezca fresco y esté calentito, y no podía estar en ningún momento el shulchan sin los panes. Entonces, cuando cambiaban el pan, un pan empujaba el pan viejo que estaba, porque no podía quedarse el shulchan en ningún momento sin pan. Entonces, estos milagros, que es un solo milagro, que no había una prohibición, nunca pasó una situación de imposibilidad de no hacer el Korban Omer, o no hacer el Shtea Lechem, o no hacer el Lechem Apanim. Las tres cosas estas de panes son cosas que Hashem buscó a propósito, que nunca se hizo un milagro especial, que nunca se suscitara una situación que no se puede hacer este Korban,
por algún detalle que pase, básicamente porque si pasaba una situación en la acción de estas cosas, ya no se podía reponer eso en otro momento, ya tenían que, era esa noche, era ese día, era eso. La diferencia básica entre el Corban Omer y las otras dos, que Shte Alejem y Alejem Apanim, es que el Corban Omer era de cebada y las otras eran de Jitá, era de trigo. Técnicamente, el Omer que simbolizaba la cebada era un alimento que es un alimento de behema, de animal, porque nosotros todavía estábamos pasando por un proceso de educación para poder recibir la Torah. Ahora, las otras cosas, los otros korbanot que se hacían de Jitá, todos los korbanot, no, menos el korban todá, que eran 40 panes, que de los 40 panes, 30 eran de matzá y 10 eran de hametz. Fuera de eso, todos los korbanot que se hacían con harina, todos los korbanot eran kasher le pesaj, todos eran matzot, porque si no, mamá era un problema para hacerlo en pesaj. El milagro que continúa es omdim tzfufim umishtahabim rebajim. La gente, cuando eran en algunas épocas del año donde había mucha gente, se apretaba porque la azará, técnicamente me fijé cuánto medía la azará donde las yudim podían estar parados, tenía una medida de 67.5 metros de largo por 5.5 metros de ancho, que no es una cosa tan grande, teniendo en cuenta que habían épocas del año en el cual la gente tenía que, millones de personas iban ahí. Entonces Hashem hizo un milagro, Shomdim Tzfufim, Tzfufim quiere decir apretados, y dice el Bartenura, ¿por qué se utiliza esta palabra, este lashon de tzafuf? Lashon tzaf. La gente parecía que estaba flotando en el aire, de Merob Akal, de tanta gente que había, Ayun Nidahim Ish Beahid, estaban apretados uno con el otro, H Ayur Raglem Netulot Minaretz, estaba tanta la presión que la gente no apoyaba los pies en el piso, estaban como flotando, de Omdim Baavir, y estaban parados en el aire de tanta cantidad de gente que había. Pero eso era mientras la gente estaba parada. Cuando la gente tenía que aposternarse, por ejemplo, en el día de Kippur, cuando escuchaban el nombre de Hashem, el Shema Meforash, Mishtahavim Lerahim, para aposternarse, se aposternaban con una amplitud muy grande, 4 amot, dice el Bartenura, Beshaat Ishtahavaya. En el momento que se aposternaban, Naasala Emnes, Hashem le hacía un milagro, Umishtahadim berrebaj, y se podían aposternar con bastante distancia, Kol ejat rajok mejaveró, cada uno bastante alejado de su compañero, Arba amot, 48 centímetros. ¿Por qué? Porque en ese momento que la gente se aposternaba, se confesaba sus pecados. Y cuando se confesaba sus pecados, Hashem no quería que ninguna persona se apene y que el vecino escuche de qué se está confesando él. Entonces, para que la otra persona no escuche a su compañero cómo se está confesando, Umaskira Bonotab, y él está recordando sus pecados, está diciendo Hashem, robé, Hashem, maté, Hashem hice esto, Hashem hice el otro. Entonces, para que la persona no pase vergüenza, Hashem hacía una magia que aunque técnicamente el lugar no podía abarcar toda la cantidad de gente que abarcaba, para posternarse y poder confesarse, Hashem abría el espacio para que la gente no pase vergüenza. Entonces, aquí tenemos que aprender, vamos a decir, una cosa muy interesante que los Jajamim nos están contando en esta Mishnah. En primer término, hasta ahora hemos visto milagros que no nada más se suscitan adentro del lugar donde se hacían los korbanot, sino hacia lugares que estaban un poquitito más lejos. Eso lo de Charlie a Macom, que no tengo un lugar, no era donde mamá se hacían los korbanot, era en la parte de afuera, ¿sí? Entonces, aquí vemos una cosa de que incluso el poder que tenía el Bet HaMikdash es un poder que no abarcaba nada más el lugar donde se hacían los korbanot, sino afuera de donde se hacían los korbanot, que es la Azará, también había ese poder
de hacer milagros del Bet HaMikdash, es decir, los milagros transgreden los límites de la parte física. Si uno está cerca de un lugar Kadosh, también todos los alrededores de este lugar Kadosh también adquieren esa Kedusha que afecta también a la persona. Es decir, aunque técnicamente habían cosas que podrían provocar de alguna manera algún daño, como ser que técnicamente lo lógico es que hayan moscas en un lugar donde hay carne, que técnicamente la carne se pudra si no tiene un refri, que técnicamente si la carne que olía tan rico podía haber provocado algún aborto en alguna señora embarazada. El poder que tenía el Bet HaMikdash era un poder que transgredía cualquier cosa que posiblemente con las leyes de la naturaleza estas cosas sucedieran, ¿sí? Esto es un milagro, se entiende que son milagros dentro de milagros, porque a lo mejor técnicamente debería de haber pasado por las leyes de la naturaleza alguna cosa, que Hashem hizo un milagro, dentro de ese milagro que lo natural no ocupe un lugar dentro del Bet HaMikdash. Eso es, digamos, la fuerza que tiene el Bet HaMikdash, y otra cosa que creo yo que es un aprendizaje muy importante también para nosotros, que cuando una persona se acerca hacia la Kedusha, cuando una persona iba al Bet HaMikdash, no le sucedían cosas negativas. Bueno, estamos hablando todo el tiempo que el pueblo de Israel tuvo ese mérito. Obviamente sabemos nosotros que en el segundo Bet HaMikdash, y lo hablamos la semana pasada, muchos de los milagros aquí no se suscitaron en el segundo Bet HaMikdash. Están hablando Jajamín técnicamente del primer Bet HaMikdash, porque el pueblo de Israel en el segundo Bet HaMikdash no estaba en un nivel tan elevado como para que la gente sea merecedora de todos estos milagros. Pero cuando una persona se acerca a hacer una cosa buena, Hashem lo ayuda a esa persona que no se perjudique, que no le pase ninguna cosa negativa si uno hace las cosas como tiene que ser. Hashem protege a la persona que haga las cosas como las tiene, cuando las hace, como las tiene que hacer, para que no tenga ningún prejuicio en su situación misma. Muy bien. Después de eso sigue el Pirkei Avot y nos dice, Velo izik nahash ve'akrav birushalayim meolam. Nunca una víbora o un alacrán le picó a alguien que vivía en la ciudad de Jerusalén. Ok, tenemos que entender esto, que si bien este Nes está metido adentro de los Nisim, porque así empieza la Mishnah esta, ¿no? Dice, Azarán Nisim na azula botenu babet HaMikdash. 10 milagros se le hicieron a nuestros antepasados en el Bet HaMikdash. Este no es del Bet HaMikdash. Este es, nunca sucedió que una persona que estaba en Jerusalén, porque así dice, Lo izik nahash ve'akrav bi Jerusalén meolam, nunca en la ciudad de Jerusalén, nunca le picó una víbora. Así dice Tosafot Yom Tov, Lo Nashach, ¿sí? Y si dice el Tosafot Yom Tov, de Im Nashach, y si es que pasó que alguien le picó una víbora o un alacrán, Lo Ayamezik, no era algo venenoso, le picaba pero no le dolía ni le lastimaba. Vekhag Betani Meolam, ¿sí? Es decir, nunca. Afilu, dice Tosafot Yom Tov, Afilu bisman shebet hamikdash kayam, shekadait ikdushat haaretz. Shelo bisman shebet hamikdash kayam. Incluso cuando el Bet HaMikdash ya había sido destruido, nunca se supo que en la ciudad de Jerusalén a alguien, si le picó, no lo lastimó, no era venenoso, ni una víbora, ni un alacrán, por la kedushá tan grande que tenía la ciudad de Jerusalén. Entonces, tenemos que entender esto, qué enseñanza tiene para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es esta enseñanza para nosotros? La enseñanza para nosotros es, ¿cuál es el motivo de que Hashem hizo que en la ciudad de Jerusalén los alacranes y las víboras no piquen? Los Jajamim dicen, el motivo básico es que ellas no picaban, cuando estaba toda la gente yendo Pesach, Shavuot, Sukkot a Jerusalén, y si había una situación de peligro que pique una víbora o un alacrán, ¿qué iba a pasar?
iba a Livgoa, eso iba a entristecer la alegría de la fiesta. Entonces, para no opacar la alegría de la fiesta y que todos estén contentos, no suscitaba ninguna situación que ningún animalito pique. Es decir, que Hashem tiene en cuenta los detalles mínimos para todas las cosas de las personas, ¿no? En detalles chiquititos que nadie lastime a nadie, que no se lastime a nadie. Y hablando eso de que no se lastime a nadie y que nadie pase vergüenza, que es el milagro que dijimos antes, que Hashem hizo que toda la gente de tanto apretados que estaban, parecían como que estaban flotando en el aire, pero en el momento que se tenían que aposternar, Mishtahavim Redahim, había suficiente espacio para que la gente no pase vergüenza. Quería comentarles un maasé que escuché que se suscitó hace muchos años. Una de las personas encargadas, yo me imagino que ustedes conocen, también llegó a México una fundación que se llama Kupatair. Kupatair es una fundación que recauda tzedaká para gente pobre en Eretz Israel, para mujeres viudas, para niños huérfanos, etcétera, etcétera, que está, no sé si decir la palabra controlada, pero tiene la verajá de muchos jajamim de Israel. Creo que en México también hay gente que junta dinero y lo mandan a Israel ahí en Kupatair. Hay muchas publicidades donde dicen de que la gente que dona ahí a Kupatair, los rabanim después van a diferentes kibbutz tzadikim y rezan por uno, etcétera, etcétera. Les contó uno de los fundadores de Kupatair que Baruch Hashem en una ocasión se comprometió su hija y estaban buscando un departamento para poder comprar. Obviamente estamos hablando en la ciudad de Beneverac. En la ciudad de Beneverac es muy difícil poder tener un techo propio, porque como es una ciudad donde hay muchos jajamim y muchos tzadikim, obviamente la cotización del metro cuadrado en Beneverac es muy cara, aunque no es ni una ciudad bonita, ni es una ciudad nueva ni nada, pero por cuanto es la ciudad donde hay yeshivot muy grandes y hay jajamim que vivieron y hasta los 120 años viven en esta ciudad de Jerusalén, de Beneverac, tiene una cotización en metro cuadrado bastante cara. Entonces este señor obviamente ya se había mentalizado, y su hija también, y sus consuegros también, que no van a comprar en Beneverac. Pero un día recibe una llamada por teléfono de alguien que le dice: encontré en Beneverac un departamento chiquito, muy chiquito, pero es un precio bastante bueno considerando que estás en la ciudad de Beneverac. Entonces él marca por teléfono a su consuegro y le dice: mira, hay una oportunidad de comprar un departamento en tal y tal calle, ¿qué te parece? ¿Lo compramos? Y los consuegros le dicen: yo creo que hay que preguntarle a los novios primero que vayan a ver el departamento, a ver si les gusta. Entonces él le preguntó a su hija si quiere ir a ver ese departamento que queda en la calle Talita. Va la hija a ver el departamento y dice: está bonito el departamento, nada más, papá, te quiero decir un detalle. En este edificio vive una amiga mía de mi clase, que nos llevamos mucho, que todavía no se puso de novia. Y no nada más eso, sino que ella tiene una hermana mayor que ella todavía, de 2 o 3 años, que tampoco tiene novio. Y yo me siento un poco incómoda que ella vea que ella vive ahí, y ella y su hermana, y todavía no tienen novio, y yo voy a comprar un departamento en el mismo edificio, me va a ver a mí que yo estoy recién casada, me siento incómodo. Entonces el papá le dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Es una oportunidad que tenemos. Yo no conozco otro lugar donde esté barato. Esta es una oportunidad que hay. No sé, ¿qué hago? ¿La pierdo? Entonces se quedaron pensando, decidieron que le van a preguntar a el Rab Chaim Kanievski. Como este señor tiene vara alta, porque está ahí en Kupatair, luego llamó por teléfono al secretario de Rab Kanievski y le mandaron a preguntar esta pregunta. A las 2, 3 horas le contesta el secretario de Rab Kanievski y le dice: mira, yo te tengo que decir una cosa. El Rab Kanievski es un Rab que cada día recibe un montón de preguntas y no recibe preguntas como la que tú mandaste a preguntar si compramos este departamento pese a que está ahí, vive la amiga de tu hija o no. Recibe preguntas de gente que manda a preguntar Barminan, situaciones de emergencia, situaciones de enfermedades, temas alágicos muy complejos. Y el Rab Baruch Hashem, con su gran inteligencia, contesta esas preguntas en 2 minutos. Pero la pregunta que tú mandaste a hacer, el Rab se tardó hasta que me dijo lo que te voy a decir ahorita, como 2 horas.
Y después de que se quedó 2 horas pensando, me dijo, esta es una pregunta muy difícil, yo no la puedo contestar, vayan y pregúntenle al Rav Steinman, que todavía vivía, estamos hablando más de hace muchos años, que entre paréntesis, el Rav Steinman y el Rav Kanievski son consuegros, creo que hay una hija de Rav Kanievski casada con el hijo de Rav Steinman o viceversa. Yo no sé contestar esa pregunta, hágansela a él. Fueron con el Rav Steinman y el Rav Steinman le dijo, yo me imagino que si me mandaste a preguntar esta pregunta es porque realmente esta es una oferta muy buena para ti. Y si es una oferta para ti, no sé, me imagino yo que si no la vas a aprovechar ahora, vas a perder un poco de dinero. Entonces, no sé, lo que yo sí te sugiero es de que hacer sufrir a otra persona es una cosa muy delicada. Al final, ¿qué fue lo que pasó con este Maase? Al final lo que hicieron fue comprar este departamento, que la niña no viva ahí, lo rentaron para que su amiga no tenga que sufrir. Y después, gracias a este Maase tan noble, se abrieron las puertas del Shamaim y las 2 chicas estas al final se terminaron comprometiendo. Pero, ¿qué vemos acá? Que el tema de hacer pasar vergüenza a otra persona o hacer sentir a otra persona en una situación de incomodidad no es tan fácil, hasta el punto que el Rav Kanievski, que es un Talmid Jajam grandísimo, y puede contestar preguntas relacionadas a cualquier tema de alajá, en donde uno quiera preguntarle, el Rav puede contestar. Cuando se trató de un tema de hacer sentir mal a nadie, él no quiso recibir sobre él la responsabilidad de hacer la respuesta, dijo, mejor pregúntenle a otro Rab que es muy grande, que también los 2 son muy grandes, eran muy grandes, bueno, Leadil o el Rab Haim todavía sigue vivo hasta los 120 años, y el Rav Steinman mismo tampoco no quiso contestar tan rápido, sino cuando fue a hablar con él, se quedó pensando y le dijo el tzad que a lo mejor para ti me imagino que es muy difícil y es una situación muy difícil, pero ¿cómo vas a hacer? Le contestó, cuando si Hazbe Shalom vas a hacer sufrir a unas chicas en el pueblo de Israel. Entonces, esto es una anécdota, vamos a decir, para que nosotros también tengamos, y más en estos días que nosotros estamos por conmemorar la destrucción del Bet HaMikdash y que el segundo Bet HaMikdash básicamente fue destruido por acciones no correctas entre una persona y otra persona que hacían sentir mal una persona a la otra, situaciones muy que tenemos que cuidarnos de tratar de no pasar por estas situaciones. Y ya que estamos hablando de Rav Haim y que era un Talmid Jajam tan grande, ahí cuentan de él otra cosa, que él, Baruch Hashem, estaba todo el día estudiando, casi a la noche, él no duerme muy poquito, se queda toda la noche estudiando, después dice tefilá Batiquín, y después de la tefilá de Batiquín se duerme un ratito en la mañana. Entonces justamente cuentan una anécdota del nieto de él, que es el hijo de la hija de Rav Haim, que está casada con el nieto de Rav Steinman, es decir, los nietos de ambos son nietos de ambos, es decir, creo que es una hija casada con un hijo de Rav Steinman, y el nieto de esta pareja, pues ya es gente grande, obviamente, en varias ocasiones está junto con el Rav y lo ayuda y lo apoya. Una vez, ahorita, en estos días, en los 9 días, el abuelito, Rav Haim, le pidió a su nieto que le traiga vino. Entonces el nieto le dijo, pero abuelito, son los 9 días. Dice, no, vamos a hacer un sium. Ah, pero tú siempre haces sium, eres de Tisha B'Av, siempre él hace sium de Yevamot, de Masejet Yevamot. Le dijo, no, ahora en estos días yo acabé otra Masejet. ¿Qué Masejet acabaste? Berajot. ¿Cómo la acabaste? La estudié en sueños. Mientras dormitaba, acabé la Masejet de Berajot, para que veamos de quién estamos hablando. Pero se suscitó toda una situación, si es válido hacer un sium Masejet en una situación que una persona no está 100% despierta, está en una situación de sueño, entonces al final el Rab dijo, mejor no vamos a hacer con vino, por las dudas, por si no se puede hacer un sium con vino los 9 días, en un estudio que se hizo mientras la persona estaba soñando. Son niveles de jajamín tan grandes. Y hablando de lo delicado que tiene que tener
una persona en las cosas, Ben Adam la Javero, obviamente estamos hablando cuando son cosas que la persona hace lifne meshuratadin, es decir, más de lo que corresponde hacer. Entonces cuentan también de un jajam que se llama el Rab Shafran, que aparte de ser el rab de una ciudad es mashgiach en una yeshiva y todo, él contó una anécdota personal de él, que él en su casa, en Israel, aparentemente en las edificaciones de los edificios, los vecinos, si quieren agrandar sus casas, aparentemente no está legalizado eso en las leyes de la estructura del edificio, en las escrituras, porque sí hay muchas preguntas que existen hoy en día con temas que un vecino quiere ampliar parte de su departamento y eso afecta a otro vecino. Parece que en las leyes de las escrituras de Israel no están tan especificadas estas cosas que se puede y que no se puede. Entonces este Rab Shafran tenía un vecino frente a él que decidió ampliar su casa, ampliar el balcón, y al ampliar el balcón ocupó metraje del espacio que era de la casa del Rab Shafran. Y el Rab Shafran no sabía qué hacer porque no se quería ir a pelear con él, tampoco quería demandarlo frente a las autoridades, aunque técnicamente se puede. Entonces fue a hablar con el Rav Steinman, y el Rav Steinman le contestó lo siguiente, haciendo un juego de palabras del pasuk que está en Teilim, que dice, Naraiti vegam zakanti. ¿Cómo dice el pasuk en Teilim? Naraiti vegam zakanti, velo raiti tzadik nezav, bezaro mevakesh lahem. Muchacho fui, Naraiti vegam zakanti, y también me hice viejito, y durante el transcurso de mi vida, lo raiti, dijo David Amelech, nunca vi un tzadik nezav, que a Kadosh Baruj Hu abandona un tzadik, bezarome bakesh lahem, que no le da de comer. Si una persona se comporta como tiene que comportarse, Hashem se ocupa por lo menos de tener lo mínimo de manutención que tenga para poder comer. ¿Ok? Ese es el pasuk en Teilim. El Rav Steinman hizo un juego de palabras de este pasuk y dijo, Naraiti vegam zakanti, muchacho fui y también envejecí, velo raiti, y nunca vi a un vatran mufsad, a una persona que hace batranut, a una persona que cede de sus principios y pierde por ceder. La gente que sabe ceder no pierde. Esa fue la respuesta que le dio el Rav Steinman a este señor. Y el señor entendió de que no le conviene, no es bueno que él haga todo un pleito de esto, aunque es una cosa ilegal lo que estaban haciendo con él. Por eso, repito, estos ejemplos extremos que hoy estamos hablando son ejemplos extremos que las personas normalmente no estamos capacitadas para poder hacer eso. Porque si alguien viene e invade un espacio mío personal, privado, y por culpa de él extender su casa no le importa de la otra persona, obviamente que en Mitzad Alajá hay juicios, hay bedín, hay cosas que una persona puede hacer para defenderse, pero este señor tenía un nivel muy elevado, consultó con el Rav Steinman, y el Rav Steinman le dijo, haz de bater. Nunca vi una persona que por hacerle bater perdió. ¿Qué pasó? Con el correr de los años, este Rav empezaron a mandar su currículum a diferentes yeshivot, y hubo una yeshiva muy fuerte que estuvo interesada en contratarlo a él como mashgiach de la yeshiva. Querían saber qué tipo de persona era. Entonces, al margen de informarse de él sobre su capacidad de estudio de Torah y cómo podía enseñar y todo, se les ocurrió preguntarle a los vecinos cómo es una familia que se oye en gritos, es una gente buena, es una persona dada, es una persona simpática, se lleva bien con los vecinos. ¿Y qué hizo Hashem? Justo le fue a preguntar al vecino que le invadió el terreno al Rab Shafran. Justo de todos los vecinos le preguntaron a él, le dijeron, esta persona, el Rab Shafran, no es una persona normal, es un ángel. Yo le invadí su terreno, su balcón, le tapé la luz, le hice daño, y el Rab no me dijo ni siquiera una palabra. Cuando la gente de la yeshiva escuchó qué nivel humano tan grande tiene este señor, no dudaron en contratarlo como, no Magichu, no como un Rab en la yeshiva normal, sino como un Mashgiach, un puesto bastante importante, y Baruch Hashem eso lo ayudó a él en su parnasá. Fue lo que le dijo el Rav Steinman. Gracias a que él hizo levater, eso le abrió la puerta para que él pueda tener una parnasá buena más adelante. Eso es
lo que aquí está hablando el Pirkei Avot cuando dice Omdim tzfufim umishtahavim rebajim. Cómo Hashem se fija de que nosotros no hagamos cosas que hagamos sentir mal a otra persona, así como Hashem se ocupa de que cuando la gente iba al Bet HaMikdash tenía espacio suficiente y había una distancia suficiente entre persona y persona para que la persona no tenga que pasar vergüenza en la confesión cuando se tenía que confesar en el Bet HaMikdash. ¿Qué aprendemos de esto que dice, no dañó nunca ni el veneno de una serpiente, ni tampoco cuando picaba un alacrán? Entonces, aquí los jajamim lo que quieren, lo que nos enseñan a nosotros es el veneno que da una víbora es un veneno que produce en la persona calor. El veneno de víbora es un veneno que produce calor. Y el veneno, cuando pica un alacrán, le pone a la persona en la sangre y le da frío. Así dicen Hazal. El Mishear Hayot, de las otras, vamos a hacer una pregunta antes. ¿Por qué justo de todos los animales que pueden dañar o de todos los insectos que pueden picar o reptiles, etcétera, etcétera, el Pirkei Avot escogió justo una víbora y un alacrán? Entonces, contestan los jajamim. De otros animales o reptiles, a lo mejor efshar leishamer, a lo mejor se puede cuidar la ciudad de que no se metan, porque vamos a decir, no sé, leones, zorros, animales feroces que atacan a la ciudad, se cierra la puerta, se mantiene la puerta encerrada, estos animales no pueden pasar. No se necesita tanto que se vea abiertamente que es un nes. En cambio, una víbora y un alacrán es muy difícil cuidarse porque se meten adentro de la tierra y aparecen en cualquier lado. Entonces Hashem necesita hacer un milagro para que estos animales no piquen. Y si vamos a pensar que existe la posibilidad que humanamente una persona se pueda cuidar de la víbora, de la serpiente o del alacrán, ¿cómo? Si ponen pisos en los pisos de la casa, la gente no vive mamash sobre la tierra. Arebe, Bet HaMikdash, en el Bet HaMikdash no se podía poner piedra en el piso, se tenía que tocar ¿cómo se llama? La tierra. Beafalpigen, incluso que había lugares en el Bet HaMikdash que el piso no estaba con cerámica, con mármol, afalpiken lo ezik, tampoco ahí en esos lugares nunca picó ni una víbora ni un alacrán. Humizé, y del hecho de que en el Bet HaMikdash no habían puesto piso, eso Hashem continuó ese milagro que en todo Jerusalén, aunque sí había piso, tampoco no picaba ningún alacrán ni ninguna víbora. Shesham nogea anes beyoter, que ahí también vemos que también era milagro. ¿Por qué? Porque como hay una prohibición que si una persona se agacha sobre piso de cerámica, es Hasbe Shalom, eso se llama que es Avodat Zará. Por eso cuando nos aposternamos en Kippur hay que poner ese tapetito, porque aposternarse, arrodillarse en un piso piso de mosaico, piso de cerámica, piso de mármol, se podría considerar que eso es Avodat Zará. La gente en Jerusalén, en su casa, tampoco ponía piso de eso. Entonces la gente en Jerusalén tampoco tenía pisos en su casa. Toda la gente vivía con pisos de tierra. Y también, aunque estaba lejos del Bet HaMikdash, también Hashem continuaba que siga esa influencia de que así como en el Bet HaMikdash no picaba ninguna víbora y ningún alacrán, tampoco en ninguna casa de Jerusalén no picaba ninguna víbora ni ninguna alacrán, ¿sí? Y aunque incluso, dicen Jajamín, y cuando dicen Jajamín de que había en algunos lugares donde sí había piso que estaba tapado con alguna tabla, con alguna cosa, incluso se abría ese piso que estaba tapado y tampoco Meolam lo haya Nahash Beakrab, nunca había una víbora ni un alacrán que lastime debajo de ese piso.
Incluso, no nada más eso, había un espacio, halal shetajat hamizbeach keneged makom hanejasim, que habían espacios abiertos donde se mantenían esos espacios abiertos para que la sangre de los animales drenen y cuando lavaban todas esas cosas se vaya toda la basura para esos lugares, era un teom, eran lugares abiertos. Y de esos lugares abiertos que tenían hoyos, por supuesto que ahí podían salir víboras y alacranes y de todos modos no salían. Y no nada más eso. Ebe Naitaba Kodesh HaKodashim, ¿sí? Había una piedra en el Kodesh HaKodashim que estaba del lado oeste del Kodesh HaKodashim, en el segundo Bet HaMikdash, que en el primer Bet HaMikdash ahí estaba puesto el Aarón, así dice el Rambam, y de todas formas tampoco había víboras y alacranes, y habían túneles y pasillos, lugares para sacar las cosas y que pase, que no se esté encerrado ahí los olores y esas cosas, en todos los lugares del lugar donde había afar, donde había polvo, en ninguno de esos lugares Hashem permitió que haya víboras y que haya alacranes. Todas las cosas, Hashem hizo un milagro muy, muy grande. Y afino los lugares, vamos a decir, donde sí estaba la piedra y donde habían estos lugares, no se podía permitir tanto tiempo que esté esa piedra. Se movían las piedras, no había cemento, no habían estas cosas como hoy en día. Lo izik sham nahash beakrab meolam. Nunca Hashem permitió que exista un daño del piquete de alguna víbora o de algún alacrán. Entonces, ahora sí vamos a nuestra parte de hoy en día, cómo podemos llevar esta enseñanza para nosotros. Entonces, nosotros empezamos a decir de que el veneno de una víbora, dicen Jajamim, Nahash Arsoham, el veneno de una víbora le produce a la persona calentura, hace una alusión a algo que está caliente, algo que trae calentura a la persona. Veilu akrab arzokar, el veneno de un alacrán le produce a la persona que se le baje la temperatura, no que se le suba, le da frío a la persona cuando le pica un alacrán. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en nuestro Avodat Hashem? En nuestro Avodat Hashem tenemos piquete de víbora, es decir, cuando nos llama la atención un veneno caliente, que estamos muy impulsivos, queremos con mucho impulso hacer una cosa que no está buena, eso es un veneno negativo, porque produce que la persona quiera, bajo un impulso de algo de calor, de como el fuego, ¿no? Que es como una cosa impulsiva, quiere hacer una cosa que está mal. Pero por otro lado, también conocemos el veneno del alacrán, que lo que produce en la persona es una baja de la temperatura, es decir, que la persona esté fría. ¿Fría en qué sentido? Apática, indiferente en cosas que tienen que ver con cosas de Kedusha. ¿Qué es peor? Preguntan los jajamín. Tener un impulso de hacer algo malo en calor o volverse apático, indiferente, o ser frío. ¿Qué es peor? ¿Ser caliente o ser frío? Entonces, vienen los jajamim y dicen, parecería que el impulso a lo frío es peor que el impulso a lo caliente, porque la kedushá se llama con calor. ¿Cómo dice el pasuk? Ki Hashem elokeja esh ochlau. Hashem, tu Hashem es como un fuego. En la parashá Beit Haná la vamos a leer dentro de poquito. Hashem es un fuego que quema, es decir, es mejor canalizar los impulsos que la persona tiene, afirmo que es un impulso para algo negativo, que la persona tenga la capacidad de poder canalizar ese impulso para cosas buenas, que volverse una persona fría, apática, indiferente. Eso es una cosa que es más difícil todavía. Deseo, y eso es lo que quiere venir a enseñarlos el Pirkei Avot. Ni es bueno, lo Isik nunca dañó ni el veneno caliente de una víbora, ni tampoco el veneno frío de un alacrán. No hay que irse a ninguno de los dos extremos. Por el shlemut, la cosa completa de Irat Shamayim que tiene que tener una persona es no dejarse llevar por impulsos de cosas del mundo físico,
ni volverse un indiferente y un apático de cosas que son de Torah. Ninguna de las dos cosas son buenas. En relación al milagro número 10, que en ninguna ocasión, no lo dijimos todavía, ahora va el último, Velo amar Adam le javeró, nunca una persona le dijo a su amigo, Tzarli amakom shealim birushalayim, es angosto para mí, no hay lugar para que yo pueda dormir en Jerusalén. ¿Qué es esto? Nosotros sabemos que la Torah dice, ¿en qué pasuk dice? Upanita baboker bealachta beoaleja. Así es el pasuk. Cuando una persona llevaba un corbán a Jerusalén, se tenía que quedar a dormir en Jerusalén para que la influencia de la kedushá de Jerusalén se le pegue a la persona. Entonces la persona llevaba un corbán, se dormía en Jerusalén y se iba de Jerusalén en la mañana. Entonces, nunca pasó una situación que la ciudad de Jerusalén estaba tan llena de gente que ninguna persona en ninguna situación tuvo que decir, Charlie a Macom, no tengo lugar para dormir. No estamos hablando en la Jerusalén que conocemos ahora. Estamos hablando afuerita del Bet Hamikdash. No estamos hablando en Ramot. ¿Qué otra colonia conocen en Jerusalén? Beit Vagan, Arnov. No. Estamos hablando de pegadito a lo que es el cótel, donde la gente ahí dormía, no en los lugares mucho más alejados de Jerusalén. Incluso así, nunca se suscitó una situación que alguien le diga al otro, no tengo lugar, Charlie a Macom, es angosto el lugar para que yo pueda dormir en Jerusalén. Viene el Bartenura y explican, le fishaya Macom mazmin laem parnasatam, velo utzrach echad mehem latzet misham velomar parnasati de Juká, veini yachol ladur Birushalayim. Nunca se suscitó que personas que vivían en Jerusalén se tuvieron que cambiar de ciudad porque no había chamba en Jerusalén, no había trabajo en Jerusalén. Entonces pasa, en el Galut, donde nosotros vivimos, suceden situaciones que una persona no encuentra la parnasá donde vive, entonces tiene que irse a otro lugar a buscar la parnasá. En la gente de Jerusalén nunca pasó que en gente de Jerusalén tuvo que decir, me tengo que ir a vivir a otro lado porque no hay parnasá en Jerusalén. ויש ספרים שכתוב בהם כשאלים, y hay otras mefarshim que explican lo que nosotros dijimos antes. El pshat es Kola Olim la regel. Esto se refiere no a la gente que vivía en Jerusalén, sino se refiere a la gente que iba a Jerusalén a hacer los korbanot cuando tenía que hacer, Shelo haya echad mehem metzer, que nadie sufría, Sheailea lam Jerusalén mehamat doja kamakon, que nadie decía, está muy apretado aquí, no hay lugar, como dice el pasuk, que motzarli a makom, no hay lugar aquí en que necesitamos abrir un lugar que sea más grande. ¿Cuál es la explicación para nosotros? Primero, antes de entrar a la explicación para nosotros, sería importante explicar cómo el Pirkei Avot conjuga esta oración, cómo la arma. Dice, Lo hayat tzara makom lalun birushalayim. No, si lo que el Pirkei Avot quiere enseñarnos a nosotros es que no había lugar suficiente en metrajes, ¿sí? Digamos, si medimos técnicamente no había lugar suficiente para que toda la gente pueda dormir ahí. ¿Para qué el Pirkei Avot dice? Nunca se suscitó una situación que un señor le dijo a su amigo, es angosto el lugar para dormir en Jerusalén. ¿Por qué no dice directamente, como dijimos recién? Nunca hubo angostura para que la gente pueda dormir. No, viene el Pirkei Avot y dice, nunca pasó que un señor le dijo a su amigo, no tengo lugar o estoy apretado para dormir en Jerusalén, ¿sí? Segunda cosa, de los nombres que tiene el ser humano en Ibrit, hay Adam, Geber, Enosh, tiene diferentes nombres el ser humano. ¿Por qué el Pirkei Avot escogió de los nombres que se describe al ser humano la palabra justo que sea Adam? ¿Y por qué también dice Shelo amar Adam le javeró? Podía haber dicho directamente, nunca nadie dijo, tengo un lugar angosto. ¿Por qué tiene que decir el Pirkei Avot? Nunca una persona le dijo a su amigo, el lugar es angosto en Jerusalén.
Entonces, vamos a tratar de explicar esta cosa, qué connotación tiene a nivel espiritual. Eina Kavana, dice este libro Biuriel y Pirkei Avot, aquí no se refiere nada más que Behemet había una situación de angostura y que físicamente la gente estaba incómoda. Kim she'af al pi she'aya tzar, velo amar adam lejavero tzar leamakom. Vamos a suponer que si el lugar sí era angosto y una persona no le decía a la otra persona, es angosto este lugar, era menos el milagro que se suscitaba. Aneskara, Bigdele Artiach Sheadoja Kagadol Sheshara Birushalayim, Lo Ipagabe Jibatam Shel Israel Leira Kodesh. Este milagro que el Pirkei Avot nos está diciendo aquí es que aunque técnicamente y físicamente el lugar sí era angosto y la gente sí estaba apretujada, de todas formas no les importaba a las personas ese apretujamiento o esa incomodidad que podían sentir. Querían mucho estar en la ciudad de Jerusalén. En verdad no se necesitaba que Hashem haga este milagro tan grande que la gente no sienta ese apresujamiento, porque la gente, de tanto amor que tenía la ciudad de Jerusalén y de tanto amor de ir al Bet HaMikdash y hacer lo que tenía que hacer, no le hubiera importado estar apretada. ¿Sí? Es lo mismo como dijimos antes en el milagro Shelo Ezik Nahash Beagrab Yerushalayim. ¿Sí? No es que no había víboras y alacranes en Jerusalén, había víboras y alacranes, porque como explicamos antes, el piso era de tierra y en la tierra salen víboras y alacranes. El nes grande era que había y no los lastimaba. Es decir, la ley de la naturaleza se aplicaba, pero Am Israel logró desafiar esa ley de la naturaleza. Y a filo que se había un alacrán y picaba el alacrán, ese alacrán no dolía. Le picaba a la persona, pero no le picaba, no le lastimaba. Si es que, y es lo mismo en esto que la gente parecía parada flotando, pero cuando tenía que aposternarse había una distancia muy grande, que era Arba Amot al Arba Amot. Mashenken, en el momento que estaban parados, Hashem decidió, si Hashem quería hacer ese milagro que cuando se aposternaban y la gente decía sus confesiones, uno no escuchaba al otro y se abría de repente el espacio. ¿Por qué Hashem no hizo ese milagro cuando estaban parados? Porque cuando estaban parados sí se aplicaba la ley de la naturaleza y la gente estaba toda apretujada que parecía flotando porque los pies no tocaban el piso. Entonces, lo que el Naví nos quiere, lo que el Pirkei Avot nos quiere venir a enseñar aquí es Velo amar Adam lejavero. Adam viene de la Shon Adamela Elión. La persona se llama Adam por dos motivos. ¿Por qué Adam Arishon se llamó Adam? Cuando Hashem le dijo a Adam Arishon, ¿y tú cómo te vas a llamar? Le dijo, yo me voy a llamar Adam. ¿Por qué? Porque mina Adama Lukafti. Tú me creaste a mí, agarraste lodo, hiciste tierra, pusiste tierra con agua, me soplaste una neshama. Yo soy un ser nosotros nos llamamos seres humanos en español, pero en verdad es una mala traducción, deberíamos llamarnos seres de tierra, de la Adama. Pero por otro lado, hay otra explicación, es Adama o Adamé. Adamé es yo me voy a parecer. La persona puede elegir el Benadam, ¿qué Benadam la persona quiere ser? Si quiere ser de la Adama, si quiere pertenecer a la tierra y que le llame la atención todas las cosas terrenales, o quiere parecerse al Shamaim, o quiere parecerse a Hashem. Adam es un Toar, es una descripción del humano muy elevada. Es más que Ish, es más que Geber, es más que Enosh, que los otros tres nombres, es Adam, Geber, Ish y Enosh, de los cuatro nombres. Adam Zemed haberle Javero, esta persona que tiene un nivel de espiritualidad alta, le dice a su amigo, ¿qué le dice a su amigo? Charlie Amakom, estoy apretado, pero ven, yo comparto contigo. Es difícil esta situación, pero ven, vamos a compartir juntos, no importa si yo me aprieto un poco, vamos a estar juntos en eso. Lo amar, ni siquiera pasaba eso en Jerusalén, nunca hubo esa necesidad, a filo que se llevaban bien entre ellos, y a filo que a lo mejor técnicamente podíamos pensar que estaban incómodos, nunca se suscitó una situación
de que alguien ni siquiera lo nombre eso. Es decir, aunque a lo mejor estaban apretados, nadie se le ocurrió nombrar eso para decirnos a nosotros que Bijlal lo irguishu no sentían clal, no había ningún sentimiento de sentir que estaba apretado. Es decir, eso es un nivel muy grande, porque no estar apretado y no quejarse está bien, pero estar en una situación de apretado y no sentir que uno está apretado de tan contento que estaba la gente por llegar a ir a la ciudad de Jerusalén, eso es una cosa muy, muy elevada. Aquí hablando ya que terminamos los 10 Nisim que pasaron en Bet HaMikdash, cada uno de estos Nisim que nos enseñan a nosotros una cosa en el servicio de Hashem y que tanto nos hace falta ahora que no tenemos el Bet HaMikdash, esta capacidad de que si sentimos situaciones en la vida que nos aprietan, ni siquiera tener idea que esta situación nos está apretando, que el Gashmiut siempre le gane al Ruhaniut, que los vientos externos no nos muevan en nuestras creencias ni en nuestros principios, que no de tener esa capacidad de no quejarse de las cosas, todo eso lo perdimos en la destrucción del Bet HaMikdash y ahora se requiere que para llegar a ese nivel tenemos que trabajar con nosotros mismos. Y en relación a otra cosa muy, muy interesante que Jajamim ven en todas estas cosas es de que estos milagros que Hashem hizo eran milagros que se vivían el día con día. A veces uno dice, ¿qué milagro es más grande? ¿Que Hashem parta el Yam Suf o que Hashem permita que uno camine, que uno coma, que uno respire? Entonces, lo lógico que una persona piensa es, no, wow, el Yam Suf, ese es un milagro grande. Viene el Pirkei Avot y te dice, mira, del día a día que se vivía en Jerusalén, me había que abrir bien los ojos para ver en estos detallitos que había en el Bet HaMikdash, cosas que parecían como que son insignificantes, que no es la big deal, las cosas que pasaban, como Hashem demostró que quiere a la persona en estos detalles chiquititos. Dice aquí el Rabbi Levi Yitzchak Mibardicho, dice, una persona podía pensar que el Nes de Purim, casualidad, ¿no? A Hashverosh se emborracha, la manda a llamar a Vashti, y todos los Nisim que Hashem hizo en la historia de Purim, ni siquiera el nombre de Hashem está escrito en la Megilá. Parece casualidad, es una cosa que jaló a la otra cosa, pero no nada más que son milagros tan grandes, sino hasta el punto que la Megilá tiene un lugar en el Tanaj. Y leer la Megilá absuelve, si la persona tiene que llegar al horario de leer la Megilá, Mebatlim Talmud Torah, se quita el estudio de Torah para leer la Megilá, para leer una historia que pasó hace un montón de años, que parecen todas cosas de casualidad. La halajá implica, cierras la Gemara y te vas a leer esa historia que te tiene que venir a recordar a ti que Hashem está contigo en todas las situaciones, aunque parece que Hashem no está, Hashem igual está en todos los lugares. Y estos milagros de poder ver la mano de Hashem en todos los detalles de la vida de la persona requiere una preparación, como la canción esta de Abraham Fried, ¿no? La de Ale Katan Sheli, que el Baal Shem Tov llevó a su alumno a ver esta hojita, esta hoja que ves acá que está tirada, que parece que el viento tiró la hoja del árbol, y al final acércate y vas a ver de que gracias a esta hoja cubrió a una hormiguita, era la casita de la hormiguita, que Hashem está en todos los detalles, hay un minyan de Ashgaha Pratit en cada uno y uno de los detalles. Esto es lo que tiene que venir a enseñarnos de que hay personas que creen de que Hashem está en los lugares grandes, que Hashem no está con nosotros en todos lados. ¿Hashem qué le importa cómo me salga la jalá este viernes? No, a Hashem sí le importa. Hashem está con nosotras en todos los detalles, en la cocina, en cada detalle y detalle Hashem está con nosotros de Ashgaha Pratit. Obviamente, sin despreciar los Nisim Beniflaot grandes que Hashem nos hizo cuando salimos de Mitzrayim, etcétera, etcétera. Pero estos Nisim que los Jajamim encontraron en el Bet HaMikdash, parecería que se pueden estar, esos Nisim, no sé si es tan necesario que una persona no se queje con la otra persona y que le diga Tzarle a Makom Shalim Yerushalayim. Pues que se queje, si igual estaban todos contentos, igual iban a seguir yendo a Jerusalén. Pero Hashem está con nosotros en todos los detalles, y Hashem se fija
que en cada detalle y detalle que nosotros estemos contentos y estemos bien. No es que Hashem te lanza y te dice, bueno, a ver cómo vas a hacer con las cosas. No, Hashem está con nosotros en cada detalle y detalle. Besat Hashem, en la próxima clase vamos a ver las 10 cosas que fueron creadas en Ben Hashemashot, que de alguna de estas 10 cosas hablamos en la parashá de Balad, la boca de la burra, del latón, que es una de las cosas que Hashem creó en Ben Hashemashot, y cuál es la necesidad que Hashem tuvo para crear estas 10 cosas especiales en Ben Hashemashot y qué significa Ben Hashemashot. Nos vemos mañana, Besat Hashem, en la clase de Shira Shirim. Muchas gracias. Gracias. Tisquila mis votos. Gracias.